Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a recordar la definición de las razones trigonométricas y luego analizar cómo graficar las funciones trigonométricas. Bien, entonces, recuerden ustedes que dado un triángulo rectángulo, bien, donde el ángulo de 90 grados se denota de esta forma, si ustedes consideran, por ejemplo, el triángulo agudo alfa, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente, y esta es la hipotenusa. Y yo puedo definir el seno de alfa como el cateto opuesto sobre la longitud del cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa. Y eso está bien definido porque no va a depender del triángulo, porque ustedes saben que si ustedes consideran triángulos semejantes va a existir una relación de proporcionalidad. Entonces, eso está bien definido porque no depende del triángulo que use, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo este triángulo rectángulo y tengo este otro, esta distancia dividido esta distancia va a ser igual a esta distancia dividido esta distancia, ¿no? Eso es algo que ustedes ya saben, asociado al teorema de Tales. Entonces, yo defino el seno de alfa como cateto opuesto sobre hipotenusa. Defino la razón, que es el coseno de alfa, como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y defino la tangente de alfa como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero ustedes deben advertir que por definición de seno y de coseno, la tangente de alfa no va a ser otra cosa que el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Bien. Una relación que es muy importante es la siguiente. Consideren un triángulo ahora vamos a hacer esto. Primero vamos a repasar. Bueno, en general, para calcular senos, cosenos y tangentes de un ángulo arbitrario, tendremos que estudiar técnicas de cálculo, especialmente lo que es el desarrollo en serie de Taylor de estas funciones. Eso no lo vamos a ver en nuestro curso, pero por ejemplo, seno de alfa cerca de 0, para un valor cercano a 0, si quieren así, seno de x es igual a x menos x al cubo sobre 3 factorial más x quinta sobre 5 factorial menos x séptima sobre 7 factorial, donde este tipo factorial de n es 1 por 2 por 3, hasta llegar a n. Bien. Esto se conoce como el desarrollo de Maclaurin de la función seno de x, que es el desarrollo en serie de Taylor cerca del punto 0. Y así uno podría calcular senos arbitrarios, y la función coseno va a tener una representación en serie de Taylor análoga, y la función tangente también va a tener una que le corresponde, pero nosotros vamos a usar la calculadora, ¿no? En general no es fácil calcular el seno de un ángulo arbitrario, hay que tener conocimientos de series de Taylor, pero en la práctica uno usa la calculadora. Ahora bien, existen algunos ángulos muy especiales. Déjenme ver si esto se está grabando. Existen algunos ángulos especiales, ángulos notables, que sí se pueden calcular las razones trigonométricas. Sea alfa igual a 45 grados. Bien. Entonces, ustedes lo que pueden considerar es esto: un triángulo equilátero, un triángulo isósceles cuyos catetos midan 1, es decir, si miden lo mismo, por geometría euclídea, ¿no?, donde estamos trabajando, estos ángulos van a valer lo mismo. Ahora, si la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, geometría euclídea,
es 180. ¿Bien? Eso no pasa en otro tipo de geometrías, pero la geometría en la que estamos trabajando sí. Entonces cada uno de estos tiene que valer, la suma tiene que valer 90, pero son iguales, entonces no queda otra opción que valga 45. Ahora, si este cateto vale 1 y este vale 1, la hipotenusa, por el teorema de Pitágoras, va a ser igual a la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos, que es raíz de 2. Entonces, fácilmente puedo ver que el seno de 45 es igual a 1 sobre raíz de 2. Y el coseno también. Es el ángulo donde coinciden el seno y el coseno. Es un ángulo muy importante. Ahora, si yo multiplico y divido esta expresión por raíz de 2, me queda que esto es igual a raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2, que es 2. ¿Bien? Entonces, este es el seno y el coseno de 45. Y la tangente, lógicamente, va a ser igual a 1. 1 dividido 1. O seno sobre coseno. Tangente de 45 es igual a 1. Bien. Entonces, este es un ángulo notable. ¿Notable en qué sentido? En el sentido de que se puede calcular sus relaciones trigonométricas sin apelar a técnicas de cálculo, incluso sin apelar a la calculadora. Habíamos visto, y si no lo vimos, lo vemos ahora, otro ángulo notable, sea alfa igual a 60 grados, o alfa, esto se lee como o alfa igual a 30 grados. ¿Cómo calculamos esto? Consideramos un triángulo equilátero, sea ABC equilátero, es decir, todos los lados iguales, del lado 2. Considero la altura de este lado, es decir, el segmento A, B, C. Recuerden, la altura de un lado es el segmento perpendicular a ese lado que pasa por el vértice opuesto, esto que llega al vértice opuesto. Yo considero esto. Ahora, por simetría, todos los lados valen 2. Como estos equiláteros, se puede comprobar que esto va a coincidir con la bisectriz de este ángulo, y además que va a cortar, va a pasar por el punto medio de AC. Entonces, eso es esperable porque es todo simétrico. Entonces, esto vale 1. Como el triángulo es equilátero, los lados son iguales, los ángulos también tienen que ser iguales. Entonces, cada uno de los ángulos vale 180 dividido 3, que es 60. Entonces, este ángulo vale 60. Este ángulo vale 90, porque estoy considerando la altura, que por definición es la perpendicular. Y este ángulo, como este vale 60, este vale la mitad, que es 30. Entonces, quiero ver quién es esta altura h. Uso Pitágoras. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de... Perdón, voy a tener que... me posiciono este triángulo ADB. En ADB es un triángulo rectángulo. Uso Pitágoras ahí. Tengo este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Okay? 2 al cuadrado. En otras palabras, tengo que h cuadrado tiene que ser igual a 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 3. En otras palabras, h es igual a raíz de 3. Entonces, esta altura, ¿bien? Es igual a raíz de 3. Luego puedo ver quién es, por ejemplo, el seno de 60, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, es raíz de 3 sobre 2. Puedo ver quién es el coseno, es el coseno de 60. Va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, un medio. Y análogamente puedo ver quién es el seno de 30. Ahora se posicionan así, ¿no? Entonces, si están acá, ahora el cateto opuesto a 30 es este de
acá, 1. Entonces va a ser 1 sobre la hipotenusa, que es 2. Entonces observen que el seno de 30 es igual al coseno de 60. Y análogamente, el coseno de 30 lo posicionan acá, entonces el adyacente es este. Les va a quedar raíz de 3 sobre 2. ¿Okay? Fíjense que hay una cuestión ahí de simetría. Y finalmente, si quisieran ver tangente de 60, es seno sobre coseno, lo pueden ver de esa forma si quieren. Entonces les va a quedar simplemente raíz de 3 y tangente de 30 va a ser 1 sobre raíz de 3. Entonces estos son ángulos notables, porque se pueden calcular las razones sin utilizar series de Taylor y sin utilizar la calculadora. Después en la práctica ustedes van a usar la calculadora en general. Bueno, lo que me interesa ahora es analizar seno, coseno y tangente como funciones. Antes de eso recordemos una cosa. Habíamos definido, si no lo vemos ahora, un ángulo mide 1 radián si el arco de circunferencia que el arco de circunferencia, digamos que asociado, o que subtiende, se dice, subtiende, es igual al radio. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, ustedes tienen una circunferencia, tienen un ángulo acá. Ese ángulo, alfa, va a valer 1 radián. Vamos a ponerlo mejor. Va a valer 1 radián si el radio, o sea este de acá, es igual a la longitud esta de acá. ¿Okay? Si esto es igual al radio, alfa vale 1 radián. Bien. Ahora, si yo doy toda la vuelta de la circunferencia, tengo 360 grados. Y la pregunta es ¿cuántos radianes son esos? Entonces tienen que recordar que la pregunta sería ¿cuántas veces entra el radio de la circunferencia en la circunferencia? Bien. En el diámetro de la circunferencia. Entonces recuerden que el diámetro de la circunferencia es pi por diámetro. Pero pi por diámetro es 2pi por radio. ¿Okay? Entonces lo que uno tiene es que 360 grados son 2pi radianes. ¿Ok? Entonces, con esa equivalencia, haciendo una simple regla de 3, se puede saber, dado un ángulo en sistema sexagesimal, se puede saber cuánto valen radianes. Por ejemplo, 90 grados. Si yo hago 90 por 2pi radianes dividido 90 grados dividido 360 grados, esto me va a quedar pi sobre 2 radianes. Análogamente 45 va a ser pi sobre 4 radianes. Bien. Ok. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es graficar. Lo que vamos a hacer ahora es graficar estas. Vamos a analizar seno, coseno y tangente como funciones. Entonces, para eso vamos a apelar a la circunferencia trigonométrica, que no es otra cosa que una circunferencia de radio 1 centrada en el origen de un eje coordenado. Imagínense, ustedes tienen un eje coordenado y consideran una circunferencia de radio 1, donde acá es 1, menos
menos 1. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Bueno, entonces acá, ¿cuál va a ser el dominio de mi función? Bueno, van a ser todos los ángulos, ¿no? Pi sobre 2, que es 90 grados. Pi. Acá en los ángulos siempre los vamos a medir en radianes. ¿Bien? Pi son 180. 3 medios de pi, que serían 270 grados, ¿no? Acá es 90 grados, es pi sobre 2. Acá es 180 grados, que es pi. Acá es 270, que es 3 medios de pi. Y acá pego una vuelta y estoy en 2pi radianes. Y después uno puede continuar dando vueltas. ¿Okay? Voy a tener otro ángulo. Entonces acá voy a tener 2pi más pi sobre 2. 5 medios de pi. Okay. Acá voy a tener 6 medios de pi, que es 3pi. Y ahí sí continúo. Y de este lado lo mismo, pero negativo. Es como si yo empezara, en vez de ir en este sentido, es como si yo empezara. El sentido positivo, digamos, es el sentido contrario a las agujas del reloj. Y el sentido de las agujas del reloj es negativo. Pi sobre 2. Menos pi. Bueno, y vamos a ver cómo son estas funciones. Ahora, lo que ustedes tienen que advertir, ¿ok? Es que la función seno, la función coseno, por definición, observa, entonces considera este ángulo alfa. Ahora viene la siguiente observación. Como yo estoy considerando que el radio de esta circunferencia es 1, esto vale 1, entonces esta distancia de acá va a representar al coseno de este ángulo, al seno de este ángulo. ¿Por qué? Porque estoy acá, tengo este triángulo, esta es la perpendicular, ¿no? Acá. Tengo este ángulo, ¿quién es el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa, pero la hipotenusa es 1, la tomé 1 a propósito para simplificar todo, por eso se la conoce como circunferencia trigonométrica. Y análogamente, esta distancia va a ser el coseno de alfa. ¿Por qué? Porque estoy de vuelta en este triangulito, es cateto adyacente, que es esto, sobre hipotenusa, que es 1, entonces me queda esto. ¿Bien? Bueno, entonces ahí ustedes pueden ver qué es lo que va a pasar con cada una de estas funciones. Fijémonos la función seno. La función seno, cuando, o sea, esto, fíjense, cuando el ángulo vale 0, el seno vale 0, porque esto no existe, digamos, ¿no? A grosso modo, este segmentito no existe. Después va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, y cuando llega a 90 grados, este segmento azul va a ser este de acá, y se va a acercar a 1. Entonces, cuando llega a 90, va a valer 1. Voy a poner un poco así. Bien. Entonces esto es así. Llega hasta acá y vale 1. Después, consideren ahora ¿qué pasa cuando el ángulo es mayor a pi sobre 2 radianes o 90 grados? Bueno, supongan que tienen este ángulo. ¿Qué está pasando acá? El coseno, perdón, el seno es este. Sigue siendo positivo, pero ya ahora empieza a decrecer, hasta que vuelva a ser 0. Y vamos a hacer así. Le voy a dibujar con azul. Decrece. Llega hasta acá, hasta pi radianes, que son 180 grados, y vuelve a ser 0. Después, si tomaran este ángulo de
seno es negativo, fíjense, es una distancia negativa. ¿Bien? Va a valer por acá más o menos. Entonces empieza a decrecer, a decrecer, a decrecer, hasta que al llegar a este ángulo va a valer exactamente menos 1. Acá el seno sería este valor de acá. Acá sería este valor de acá. Acá sería este valor de acá, que es esta distancia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a decrecer hasta que en 3 medios de pi radianes, que son 270 grados, alcanza el valor mínimo, que es menos 1, y después vuelve a subir. Bueno, y después se repite, es una función cíclica. Después empieza un nuevo ciclo. Okay. ¿Y de este lado cómo va a ser? Bueno, si yo empezase así, lo que tendría es que, si bajo para acá, tengo un ángulo negativo, y el seno va a ser negativo, y va a ser totalmente análogo. Va a venir así, tac, después subo. Y esto se va repitiendo, ¿bien? Ok, ahora bien, ¿cómo va a ser el coseno? Bueno, veamos cómo es el coseno. El coseno, cuando el ángulo vale 0, observen que este segmento va a valer 1. Y después va a empezar a disminuir, a disminuir, a disminuir. Fíjense acá, por ejemplo, para este ángulo. Para este ángulo vale esto. Entonces, empieza acá. Empieza a bajar, a bajar, a bajar hasta que acá vale 0. Después de este lado, ¿qué pasa? Fíjense en este cuadrante. El coseno es este. Es negativo. ¿Ok? Es negativo. Entonces ahí empieza a bajar hasta que llega acá y vuelve a valer menos 1. Y vale menos 1. Bien, después acá, por ejemplo, sigue siendo negativo, pero ya alcanzó su punto mínimo. Después empieza a crecer. Acá sigue siendo negativo, pero empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llega acá. Y después de acá, se tira en este ángulo, por ejemplo. Si consideran este ángulo, por ejemplo, ahí el coseno ya volvió a ser positivo, ¿no? Es esta distancia. El coseno empieza a crecer de vuelta, hasta que en 2pi vuelve acá y vuelve al comienzo y vale 1. Y después se empieza a repetir. Y de este lado lo mismo. Y esto se repite cíclicamente. Bueno, entonces estas son las representaciones gráficas de coseno de x y de seno de x. Y uno... Bueno, estas son relativamente fáciles de graficar. Ahora uno se podría preguntar cómo graficar la función tangente. Yo no quisiera graficarla directamente, sería un poco tedioso, pero es más fácil recordar esto. Recordar tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Bueno, estas son funciones que son continuas. ¿Bien? ¿Qué significa que son continuas? A grosso modo, que uno puede graficarlas sin necesidad de levantar el lápiz del papel, o en mi caso el fibrón de esto, ¿no? Por ejemplo, tengo una función que es así, es continua, porque yo puedo graficarla directamente. Ahora, si yo tengo una función que es así y acá pega un salto, yo no podría graficarla. ¿Bien? ¿Ok? Esa es a grosso modo la idea de continuidad. En realidad después vamos a definir formalmente la continuidad utilizando la definición de Weierstrass, usando épsilons y deltas. Después vamos a ver en detalle. Pero bueno, esta es una función continua, no hay ninguna cosa extraña que esté pasando. Ahora con la función tangente sí pasan cosas distintas. ¿Bien? Porque imagínense ustedes que quieren graficar la función tangente. Bueno, fíjense, en pi vamos a tener un gran problema, porque el seno de pi es 0, pero el coseno de... vamos a tener un problema cuando el coseno valga 0.
que vamos a tener un problema acá. Digo bien, acá vamos a tener un problema y acá vamos a tener un problema. ¿Por qué? Supóngase acá en este punto, ¿no? El seno vale 1, pero el coseno vale 0, entonces me queda 1 dividido 0, que no es una operación que esté permitida. ¿Okay? Entonces ahí no asume ningún valor la función, pero muy cerquita lo que va a pasar es que la función va a tender a más infinito o a menos infinito. Entonces acá, ahora vamos a ver eso, voy a tener lo que se conoce como una asíntota vertical, y acá también. Y acá también, porque el coseno vale 0. Entonces, fijémonos qué es lo que pasa cerca de esto. Bueno, imagínense que yo me acerco a pi sobre 2 radianes por acá, por derecha, ¿no? Por izquierda, perdón. Entonces me acerco acá y lo que tengo es que esto se acerca a 1 y esto se acerca a un valor tan pequeño como yo quiera, pero positivo. Pero positivo. Entonces cuando yo haga ese cociente, eso va a tener un número muy, muy, muy grande. ¿Bien? Tan grande como yo quiera. Va a tender a infinito. Pero estrictamente hablando acá no está definido. Entonces lo que pasa con esta función, que viene así, viene del infinito. ¿Bien? Recuerden, pi sobre 4, que es 45 grados, valdría 1, la función tangente. Viene así. Y por acá, viene así. Y después esto se repite, ¿no? Acá es la misma historia. Pero observen que acá la función tiene una discontinuidad. Yo no puedo graficar esto sin levantar esto. No puedo graficar esto directamente, porque acá es como que ¡pac! Pega un salto y empieza de acá abajo. ¿Bien? Eso es lo que pasa con la función tangente. ¿Okay? Tangente de x no está definida. Después vamos a ver que esto se conoce como una discontinuidad y es una discontinuidad esencial, no es una discontinuidad evitable. Después vamos a ver estas cosas. No está definida ¿en dónde no está definida? Pi sobre 2, en 3 medios de pi. Acá tampoco va a estar definida, lógicamente. Y va a ser más o menos una historia parecida. En 5 medios de pi, entonces no está definida, fíjense, 1 medio de pi, 3 medios de pi, 5 medios de pi. 1, 3 y 5 son pares. Entonces no va a estar definida en 2k más 1 sobre pi, con k perteneciente a los enteros. Por ejemplo, k igual 0, me queda 1 medio de pi, no está definida. K igual 1, me queda 2 por 1 más 1, 3, perdón, así. Entonces, por ejemplo, para k igual 0 me queda 1 medio de pi. Para k igual 1 me queda 3 medios de pi. Para k igual 2 me queda 4 más 1, 5 medios de pi. Y así voy yendo. Para k igual a menos 1 me queda menos 1 medio de pi. ¿Bien? Eso es una forma de sintetizar 2k más pi, es una forma de expresar todos los ímpares, ¿no? Ok, bueno, entonces estas son las representaciones gráficas de las funciones seno, coseno y tangente. Y lo que vamos a estar trabajando en las clases siguientes es cómo graficar variaciones de estas funciones donde observen que, por ejemplo, la función seno siempre está entre 1 y menos 1. Vamos a ver cómo puede cambiar la amplitud, cómo puede cambiar la frecuencia, la llamada frecuencia. Cómo puede cambiar, bueno, el período, ¿no? Que es la inversa de la frecuencia. Observen que estas funciones son periódicas, en el sentido de que, definición, una función f es periódica, digamos f definida en los reales, es periódica del periodo t, ¿sí?
todo x, f de x es igual a f de x más t. Bien, es un valor, esto se lee para todo x. Es un valor tal que si yo evalúo la función en un punto, supónganse, evalúo la función coseno en este punto, y le sumo el periodo va a ser 2pi, ¿okay? Yo voy a estar, le sumo 2pi, voy a estar acá y vale exactamente lo mismo. Voy a estar acá y vale exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces, si eso pasa para todo valor x arbitrario, se dice que la función es periódica de periodo t. F de x, seno de x y g de x, coseno de x, es una definición, son periódicas de periodo 2pi. ¿Okay? ¿Recuerdan? Ya desde ahora vamos a asumir, siempre que estamos trabajando con radianes, entonces uno no menciona los radianes, ya se asume que estamos trabajando en radianes. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. En la clase que viene vamos a ver cómo ver modificaciones de estas funciones. Una última observación, sí que me gustaría que analicemos juntos, es la siguiente. Es una formulación equivalente del teorema de Pitágoras. En realidad eso se conoce como relación pitagórica. Imagínense que ustedes tienen un triángulo rectángulo, tal que la hipotenusa vale 1. Y tienen este ángulo alfa. Bien. Entonces, esto de acá, como vimos recién en la circunferencia trigonométrica, ¿no? Esto de acá es seno de alfa, porque el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa es 1, entonces esto directamente es el seno de alfa, y esto es el coseno de alfa. Bien. Entonces pueden usar Pitágoras si tienen que el cuadrado de esto más el cuadrado de esto es igual al cuadrado de esto. O sea, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1 al cuadrado, que es igual a 1. Esto se conoce como relación pitagórica y vale para todo ángulo, ¿no? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es siempre igual a 1. Identidad pitagórica. Bien, para que la tengan presente. Ok, bueno, les mando un gran saludo y nos vemos próximo encuentro.